Hoy en día, transitar por las calles de La Habana nos permite disfrutar de un espectáculo inusual. Asistimos con la mayor naturalidad del mundo a un desfile de autos, que muy bien podrían contarnos la historia del automóvil en Cuba, que se remonta a finales del siglo XIX. Si quieres conocer más acerca de este tema, acompáñanos, porque de él estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. El interés por lograr un vehículo que no utilizara tracción animal para moverse ocupó a varios inventores desde el siglo XVII. Pero no fue hasta el año 1885 cuando se concedió la primera patente al inventor alemán Karl Benz por su modelo de automóvil Benz Patent Motorwagen. Este modelo utilizó por primera vez un motor de combustión interna como medio de propulsión y abrió el camino a otros innovadores que rápidamente, y antes de terminar el siglo XIX, presentaron sus propios prototipos. Fue en el año 1898 que esta novedad llegó por primera vez a Cuba y fue todo un suceso. El primer automóvil que llegó a Cuba llegó en el año 1898. El automóvil vino de Francia y era de una casa francesa llamada Le Parisien. Ese automóvil llega a Cuba porque José Muñoz, el propietario, que lo compró en Francia, tenía el interés de darle promoción a la casa Parisien. Era un automóvil muy rudimentario, de un solo cilindro, que alcanzaba apenas 10 kilómetros por hora, que funcionaba de una manera bastante caótica. La gente hablaba de un petardeante motor, porque realmente los motores monocilíndricos de esa época eran bastante ruidosos. Costó 1.000 pesos, que era el equivalente a 4.000 francos. Y por supuesto, era el único vehículo automotor de La Habana, y por decir de La Habana, decir del país. Y por supuesto que eso causaba sensación. Eso tuvo alabanza y también tuvo críticas. Eso fue muy complejo al principio. Mucha gente seguía refugiándose en el confort del coche a caballo, porque era lo que se sabía, era a lo que las personas estaban acostumbradas. Entonces, como todo fenómeno novedoso, tuvo su complejidad. En la revista Bohemia, en un número de la revista Bohemia del año 1968, hay un artículo muy interesante que se llama 100 años de automóvil, y ahí aparece, por supuesto, la imagen de Le Parisien. Le Parisien fue el primero, pero muy pronto dejó de ser el único. El segundo automóvil fue un automóvil también francés, pero de la casa Rochet y Schneider, que lo compró Ernesto Sarrat, el farmacéutico. Ernesto Sarrat fue, vamos a decir, que una especie de entusiasta. Yo creo que fue uno de los primeros entusiastas del automóvil. Era un tipo de grandes posibilidades, tenía lo que todos conocemos, que era el negocio de la farmacia, de todas las farmacias, que los edificios aún quedan. Y bueno, a partir del Rochet y Schneider tuvo otros automóviles. Se presume que uno de los automóviles que tenemos nosotros, que es un Cadillac de 1905, que hasta donde sabemos es la pieza más antigua que queda en Cuba. Y el último propietario de ese automóvil, antes de venir al museo del carro, alegaba que su padre o su abuelo se lo había comprado directamente a Ernesto Sarrat. El tercer auto que entra también es de Le Parisien. Lo que en este caso no es un automóvil, vamos a decir que no es un automóvil de paseo, es un automóvil utilitario. Es un vehículo que servía para transportar cargas. Es una especie de furgón, lo que se puede conocer como furgón ahora. Esos son los tres primeros automóviles de los que se conoce. Por lo general, los primeros automóviles fueron importados desde Europa, pero ya desde principios del siglo XX comenzó a predominar en el país la entrada de automóviles norteamericanos. Nosotros hemos sido pioneros en el ferrocarril, en el teléfono, y como pasó en París, que fue el lugar de Europa donde más rápido se afianzó el automóvil, aunque no hubiese surgido en Francia, en La Habana pasó más o menos así con respecto a las Américas. El automóvil se tomó con mucho entusiasmo. De hecho, yo siempre recuerdo una pequeña sección de la revista Social que se llamaba Cartas Criollas, que el redactor de esa sección era Emilio Roy, que fue el primer historiador de la ciudad. Él hace un análisis exhaustivo del comportamiento del automóvil y de los conductores de automóviles en La Habana. Y cuando uno lee eso, uno se da cuenta que ya La Habana está henchida de automóviles, o sea, está llena de automóviles, casi no da abasto, es más o menos lo que sucede ahora.
Eso lo que indica es que ya en 1916, que es cuando se publica ese artículo, pues ya La Habana era un centro muy importante del automóvil. Lo que sucede es que ya en ese momento no solamente entraban automóviles desde Europa, sino también desde los Estados Unidos. O sea, ya en 1905 teníamos un automóvil americano. Seguramente alrededor de ese tiempo también habían entrado otros. He tenido noticias, por ejemplo, de que hubo un automóvil de marca Locomobile, que es lo que los americanos después llaman orphan makes, que son como marcas que no sobrevivieron a un periodo determinado de tiempo, que en Cuba, por supuesto, apenas se conoce, que estuvo aproximadamente en el mismo año. En el Museo Municipal de Guanabacoa hay un Cadillac también, un Cadillac modelo T de 1908. Claro, mucha gente habla de la entrada de los modelos Ford T, de los automóviles Ford T, porque el Ford T es el automóvil que puso sobre ruedas no solamente a América, posiblemente lo puso al mundo, porque el Ford T se fabricó durante 19 años y produjo más de 15 millones de unidades, y era un automóvil sumamente barato. Pero, por ejemplo, la revista Bohemia de 1911, de 1912, te expone marcas como Fiat. Había un automóvil